Un saludo afectuoso para todos aquellos que están en esta hora escuchando esta palabra del Señor. Estamos en el estudio del libro o de la carta a los Hebreos y vamos precisamente en el capítulo 6. Vamos a estar hoy mirando del verso 13 al verso 20. Dice así la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una de las características del mundo actual es que la palabra de los hombres ya no tiene ningún valor. El mentir se ha vuelto la norma en gran parte de la sociedad. El mundo entero está lleno de mentirosos. Y la palabra de Dios, allí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 8 de Juan, verso 44, dice que el maligno es el diablo y que el diablo es el padre de mentira, que mentir es la esencia de su naturaleza. Y las mentiras pues traen confusión, traen desorden. Se vive con desconfianza en las demás personas. Se dicen muchas cosas o se hacen promesas que muy pocas veces se cumplen. De tal manera que en medio de este caos, las personas siempre buscan algo en lo cual puedan confiar o alguien en el cual puedan confiar sus vidas. Y algunos buscan la religión y pueden pasarse toda la vida entera en un sistema religioso, cumpliendo una cantidad de requisitos y normas de devoción y de sacrificios, sin encontrar realmente nunca la paz, ni un sentido de satisfacción o de plenitud. A veces se confía en personas que con promesas de sanidades, de prosperidad y de muchas bendiciones para finalmente darse en cuenta de que todo esto han sido simplemente palabras y que esto es un engaño, son mentiras. Algunas personas aún utilizan el evangelio para ganar el corazón de las personas, pero así de igual manera traer el dinero a sus propias arcas cuando han ganado la confianza de las personas. Hay otras personas que incluso van a iglesias que supuestamente adoran y honran al Señor Jesucristo, pero que enseñan doctrinas que están completamente contrarias a lo que el Señor Jesucristo mismo enseñó. Así que encontramos falsos maestros, engañadores, personas que quieren abusar y aprovecharse de la credibilidad de muchas personas. Incluso hay predicadores, aún predicadores reconocidos con credenciales académicas, pero que enseñan filosofías y teologías completamente contrarias a la Biblia. Están enseñando cosas heréticas. De tal manera que tenemos que hacernos una pregunta, ¿realmente en quién podemos confiar? ¿En quién podemos creer realmente? Ahora, el cristiano
sabe que la única persona en quien se puede confiar sin reservas realmente es Dios. Y su palabra precisamente nos anima a que nosotros podamos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Por ejemplo, vemos el Salmo 37, versos 3 y 4, donde dice así la palabra del Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Esta es la versión de la nueva versión internacional. Así que solamente en Dios podemos estar totalmente confiados y creer absolutamente todo lo que Él nos dice. Dios es un Dios creíble. Como ya hemos visto en el contexto anterior, el autor de esta carta está haciendo un llamado a los judíos a que ya abandonen totalmente el antiguo pacto. Tienen que dejar todo lo relativo ya al judaísmo y aceptar a Jesucristo, entregarse totalmente a Él en el nuevo pacto. Tienen que dejar ya todas esas formas rituales, todas esas ceremonias y todas estas prácticas que tienen que ver con el pasado. Así que las ceremonias o las formas realmente no son importantes. Lo que es importante y nos reafirma aquí es la fe. La fe siempre está por encima. Y aquí realmente vemos que el ejemplo más importante de confianza en Dios es precisamente Abraham. Y Pablo lo llama el padre de todos los creyentes. Y aquí el autor está poniendo a Abraham como ejemplo de fe ante todos sus lectores. Recordemos que en el texto anterior el autor puso como ejemplo a estos judíos aún incrédulos, puso como ejemplo los judíos cristianos, personas que habían comprometido realmente su vida al Señor Jesucristo y los pone como ejemplo. Y en este caso, el autor pone como ejemplo a Abraham, un hombre que vivió miles de años antes que el Señor Jesucristo. Y les está diciendo, miren, Abraham es un modelo. Ustedes pueden confiar en ese modelo. Un hombre que confió plenamente en Dios. Así que el padre de los judíos, pues es realmente el padre de quienes tienen fe. Y Abraham, pues es una muy buena ilustración de un hombre de fe, un hombre que caminó con Dios en medio de las adversidades, en medio de la incertidumbre y a veces ante las imposibilidades también. Confió totalmente en Dios para todo. Recordemos que Abraham llegó hasta el punto de levantar el cuchillo con el cual habría de sacrificar a su único hijo. Ese hijo que había sido la promesa de Dios. Y él lo hizo así porque Dios le pidió que lo sacrificara. Hasta ese punto, Abraham confiaba en Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 4 también utiliza a Abraham como ejemplo de fe. Dice que Abraham recibió la salvación, que Dios lo justificó, lo contó por justo. ¿Por qué? Por causa de su fe. Y no solo recibió la salvación por fe antes del antiguo pacto, del pacto mosaico, sino que la recibió aún antes de circuncidarse, que era la señal del pacto de Dios con Abraham. De tal manera que lo que el apóstol Pablo aquí nos quiere decir en ese capítulo, pues es que la salvación no es el resultado de la obediencia a la ley o por el cumplimiento de algún rito, sino que siempre ha sido por fe. Miremos particularmente lo que dice Romanos 4:5.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De la misma manera, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De tal manera que Abraham no solamente fue el padre de los judíos, sino de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Ahora, ¿por qué se llama a Abraham realmente el padre de todos los creyentes? ¿Cuál es esa clase de fe que tenía Abraham? Pero antes, pues veamos quién era Abraham. Recordemos que el nombre original de Abraham era Abram, era un pagano. Abraham era descendiente de Sem, uno de los tres hijos de Noé, pero parece que por muchas generaciones su familia había estado adorando a falsos dioses. Abraham era de Ur, era una ciudad caldea que estaba ubicada en la antigua Mesopotamia. Y Dios, en su soberana voluntad, llamó a Abraham y le habló y le mandó ir a Harán y que luego fuera a Canaán. Veamos lo que dice allá en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De tal manera que Abraham creyó a la palabra de Dios y él obedeció a esa palabra, creyó la palabra y salió allí de donde él habitaba, donde él vivía. Y Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán, tanto a él como a todos sus descendientes, y que a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, como se describe allí en el capítulo 12 de Génesis en los primeros 13 versículos. Ahora, Abraham no tenía hijos y Sara, su esposa, era estéril. Y Dios le prometió que sus descendientes serían tantos que no los podían contar. Los comparó con las estrellas del cielo y con las arenas del mar. Y aún así, Abraham seguía sin hijos aún después de llegar a Canaán. Después que llegó ese hijo de la promesa, cuando ya era un joven adolescente, Dios le manda a Abraham que debía sacrificarlo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció sin tener la menor idea de los motivos del Señor. ¿Y qué iría a pasar? Simplemente él obedeció porque le creía a Dios. Y si Dios no hubiera intervenido de manera milagrosa, proveyendo un sustituto para ese sacrificio, pues Abraham habría matado a Isaac allí en el monte Moriah. Ahora, la fe de Abraham no era una fe ciega. Él no podía, pues, ver las consecuencias de su obediencia, pero sí podía ver y entender el carácter de Dios. En Abraham había una seguridad muy firme. Podía confiar en Dios por algunas razones obvias y poderosas. Porque cuando Dios hace una promesa, Él pone su integridad en ella. O sea que toda promesa de Dios está asegurada por su carácter, por quien es Él. Ahora, este pasaje de Hebreos 6, del 13 al 20, pues hablan precisamente de la integridad y de la fidelidad de Dios. Y Abraham es tan solo un ejemplo de aquellos que confían en esa integridad y en esa fidelidad divina. Así que podemos confiarle a Dios nuestras vidas, podemos creer en su palabra. Él nos puede mantener firmes y evitar que caigamos.
Él terminará la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Él no nos soltará en ningún momento. De tal manera que hay verdad de esa seguridad y esa salvación con Dios. Y Abraham lo creía. Y en este pasaje precisamente encontramos 4 razones para confiar en Dios. Y vamos a ver cuáles son esas 4. La primera es su persona, la persona de Dios, el propósito de Dios, la promesa de Dios y el sacerdote de Dios. Muy bien, veamos la primera razón, la persona de Dios. Veamos los versículos 13 al 15. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La razón por la cual Dios no puede mentir es porque Él es el autor de la verdad. Él es la verdad. Así que cualquier cosa que Dios diga es verdad. Por su misma naturaleza, Dios no puede mentir. De tal manera que sus promesas están aseguradas por quien Él es. Cualquier cosa que Dios diga es verdad. Así que si Dios hace una promesa, no solamente la va a cumplir, sino que tiene que cumplirla, porque Él es Dios y Él es el Dios de la verdad. Los lectores de esta carta, los hebreos, pues reconocían la verdad del Evangelio. Habían visto a los apóstoles hacer milagros, pero estaban temerosos con dejar el judaísmo. Había temor de entregarse completamente al Mesías. Y tal vez ese temor era porque pensaban que Él no los podía salvar. Y por eso el Espíritu Santo los alienta y les asegura que pueden confiar en Dios y hacer lo que Él dice. El apóstol Pablo, en su carta que dirige a su discípulo Tito, en el capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y lo que nos está diciendo acá es que mucho tiempo atrás Dios ya había prometido esa vida eterna a quienes fueran a Él. Y Él no puede mentir. También en la carta de Santiago, él afirma esta verdad tan tremenda. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De tal manera que Dios no cambia, Dios no es un Dios variable, Dios no se desvía nunca de su voluntad, Dios no se aparta jamás de sus promesas. Y Dios mismo ha prometido que todo el que se acerca a Él por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, recibirá la salvación. Y es imposible que quien confíe en Cristo, que quien haya entregado su vida al Señor Jesucristo, no sea salvo o pierda la salvación una vez la obtuvo. No, porque Dios lo prometió en muchas ocasiones, que si los hombres se acercan a Jesucristo, conocen la salvación, como lo afirma el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 1, verso 12, donde dice así la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Dios le cumplió la promesa a Abraham. Y Dios también cumplirá su promesa a quienes confían en su Hijo, el Señor Jesucristo.
Ahora podríamos preguntarnos, ¿Dios realmente le cumplió su promesa a Abraham? Miremos cuál era esa promesa, la que se encuentra allí en el capítulo 22 del libro de Génesis, verso 17. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Dios efectivamente cumplió esa promesa a Abraham. Hoy hay millones de descendientes físicos de Abraham en el mundo. Y no solamente descendientes físicos, sino también hay descendientes espirituales de Abraham. De tal manera que Dios cumplió su promesa. Dios nunca ha fallado y nunca fallará. Abraham estaba plenamente convencido y seguro de quién es Dios, de que Él no puede mentir. No hay ninguna posibilidad de que Dios eche para atrás sus promesas. Así que podemos confiar en Dios, porque Él no cambia, Él no muda su naturaleza. Y podemos estar seguros de esa promesa que está allí en Deuteronomio capítulo 31, verso 8, donde dice así la palabra del Señor. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Aleluya. Pasemos a la segunda razón, y es el propósito de Dios. Veamos lo que dice el verso 14 de Hebreos 6. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham estaba seguro de la promesa de Dios, pero también estaba seguro de su propósito, de ese propósito divino. Dios no sacó a Abraham allá de su tierra y lo envía a una tierra desconocida, a una tierra extranjera, a ver qué pasaba. No, Dios tenía un propósito particular para Abraham y para el mundo a través de Abraham. No fue a Abraham que le pidiera a Dios que lo enviara a Canaán. No fue a Abraham que le dijo a Dios que lo bendijera y que el mundo fuera también bendecido por él. No, fue la idea de Dios. Ese era su propósito, era el plan divino. Fue Dios quien decidió llamar a Abraham. Fue Dios quien le hizo la promesa. Fue Dios quien hizo pacto con él. O sea que todas las decisiones fueron de Dios. Ahora, ese pacto que Dios hizo con Abraham, junto con las promesas que él le dio, era incondicional. O sea, Dios no le dijo a Abraham que lo iba a bendecir si él cumplía ciertas condiciones o ciertos requisitos. Dios sí le dijo a Abraham que hiciera muchas cosas y Abraham fue obediente a la palabra de Dios, pero no fue la obediencia de Abraham tan importante y tan buena lo que garantizó el cumplimiento de esa promesa divina. Así que podemos decir que la promesa de Dios era garantía de su propio cumplimiento. Así que en el cumplimiento de esa promesa, Abraham simplemente era un espectador. Él estaba viendo lo que Dios estaba haciendo por medio de él y por él. Dios tenía un propósito predeterminado para Abraham. Y ese propósito pues era que Abraham sería bendecido y que el mundo sería bendecido por medio de él. Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Allí todas las necesidades de ellos estaban satisfechos, pero ellos decidieron hacer lo único que Dios les había dicho que no hicieran. Comieron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y ellos cayeron. Y el resto de la creación también cayó con ellos. O sea que toda la tierra quedó bajo maldición. Y
ellos perdieron la comunión con Dios, fueron expulsados del Edén. Y al poco tiempo sucedió el primer homicidio, cuando Caín mató a su hermano Abel. Y después de ahí, mis amados hermanos, la corrupción, la violencia, el incesto, la mentira, el robo, la poligamia, el adulterio, idolatría y toda la cantidad de pecados se volvieron comunes y cada vez peores. La humanidad se volvió terriblemente licenciosa y Dios tuvo que destruirlos a todos, excepto a una familia, la familia de Noé, a 8 de sus integrantes. Pero la naturaleza del hombre era una naturaleza pecadora y las generaciones posteriores al diluvio pues siguieron ignorando a Dios, siguieron pecando en todas las formas conocidas. ¿Sí? Dios había intentado alcanzar a la humanidad por medio de Noé mientras se construía el arca, pero no quisieron escuchar ni tampoco ellos cambiaron. Y el pecado alcanzó un nivel ya máximo con la Torre de Babel, cuando los hombres intentaron alcanzar el cielo. ¿M? Y Dios les desbarató ese plan y los hizo hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas y los esparció por todo el mundo. Con todo esto, Dios no se rindió con el hombre. En su plan eterno, a aquellos que creó a su imagen y semejanza le servirían y le adorarían. Pero para eso, pues Dios tenía que redimirlos. Así que Dios escogió a un pueblo para que fuera ese canal por el cual Él pudiera bendecir a todo el mundo. Y el padre de ese pueblo precisamente fue Abraham. Y de sus descendientes vendría la nación de Israel, ese instrumento que Dios utilizaría aquí en la tierra para la revelación y para la redención. Ahora, tanto el antiguo como el nuevo pacto, la ley, las profecías, todos los sacrificios, la orden sacerdotal, todo eso vino por medio del pueblo de Israel. Y el Mesías era judío. Y el plan divino de la redención se llevó a cabo mediante ese pueblo que Dios había escogido. El mismo Señor Jesucristo afirmó que la salvación proviene de los judíos, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 22. Ahora, todos los judíos provienen de Abraham y Dios escoge a Abraham y él había ya determinado la vida de Abraham. Él puso su amor sobre Abraham porque Dios quiso, él lo eligió. Dios honró a Abraham por su fe y él recibió la salvación por su fe, pero Dios no lo eligió por su fe. Dios no escogió a Abraham por algún mérito propio, por alguna cualidad o virtud que él tuviera. Lo escogió por su soberana voluntad, porque él quiso. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, cuando Dios hizo pacto con Abraham, él le dijo que debía cortar por la mitad algunos animales particulares y que pusiera las mitades una frente a la otra. Después Abraham cayó en un profundo sueño y el Señor le habló acerca de su promesa. Y entonces, en la forma de un horno humeante y una antorcha encendida, pasó entre las mitades de los animales. Lo podemos ver allí narrado en el capítulo 15 de Génesis. Y por lo general, cuando se hacían estos pactos,
Ambas partes caminaban entre los pedazos para simbolizar las obligaciones que debían cumplir cada una de esas partes, todas las condiciones que se habían acordado. Pero Abraham no tuvo parte en determinar esas condiciones del pacto o en la ceremonia que lo selló. Solamente Dios caminó entre las partes. ¿Y eso qué significaba? Que la responsabilidad total por el cumplimiento de ese pacto era de Dios. O sea que Abraham no era una parte del pacto, solamente era un testigo o un vehículo para ese cumplimiento. El pacto era con Abraham en el sentido eh, en que giraba alrededor de él, pero las condiciones y todas las obligaciones eran de Dios únicamente. O sea que Dios hizo el pacto entre él y él. Así que la promesa o las promesas de Dios no dependen de la fidelidad de nadie más que de la suya. Así que Abraham y sus descendientes y todo el resto del mundo sería bendecido a través de él. Y ese plan lo llevaría a cabo Dios. El cumplimiento de ese plan era prácticamente un deber que Dios tenía consigo mismo. ¿Cuáles eran esos propósitos que Dios tenía para Israel? ¿Por qué Israel era ese pueblo escogido por Dios? ¿Qué era lo que debían hacer ellos para poder cumplir ese propósito divino de redimir a todo el mundo perdido? ¿Cómo se podía nuevamente restaurar esa comunicación y esa relación y esa comunión entre el hombre con Dios? Pues sería precisamente a través de esta nación de Israel. Y vamos a ver eh, 7 propósitos que Dios tenía con el pueblo de Israel. Veamos el primero. Era proclamar al verdadero Dios. Recordemos que el mundo entero estaba perdido en medio de la idolatría, el politeísmo, el enanimismo y toda clase de impiedades. Así que Israel tenía que proclamar al verdadero Dios. Veamos lo que dice Isaías 43:21. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Muy bien. El segundo propósito era revelar al Mesías. El Mesías vendría por medio de ellos y ellos debían ser testimonio de su venida. Deberían revelar a ese Mesías, a ese ungido que sería el Salvador del mundo. Y así como los profetas, así como los salmistas proclamaron su venida, era responsabilidad de toda nación también, de toda la nación de Israel, hacerlo. El tercer propósito del pueblo de Israel era que fuera una nación de sacerdotes para Dios. Cuando Dios estableció el pacto mosaico allí en el Sinaí, le dice al pueblo en Éxodo 19:6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El sacerdote era un mediador entre Dios y el hombre. Así que todo el pueblo de Israel debía servir como ese mediador para Dios ante el resto de la humanidad. Recordemos que los sacerdotes levíticos ministraban a Israel, al pueblo, e Israel debía ministrar al mundo. El cuarto propósito para el pueblo de Israel era que preservaran y transmitieran las escrituras. Fijémonos que Israel era el escriba y ese depósito de las escrituras, el agente de la palabra de Dios. Nos cuenta que los judíos escribieron todo el Antiguo Testamento y casi todo el Nuevo Testamento.
El quinto propósito era que Israel debía mostrar la fidelidad de Dios. Los israelitas serían un ejemplo de fidelidad de Dios. Ellos le fallaban una y otra vez, pero Dios nunca falló. Así que Israel sería ese medio por el cual Dios mostraría su propia fidelidad. Dios aún no ha acabado de usar a Israel para ese propósito, para este propósito. El sexto propósito del pueblo de Israel era mostrar la bendición de servir a Dios. Allá en el Salmos 144:15 dice: dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Así que el pueblo de Israel debía mostrar cuán bendecidos y cuán felices son todos aquellos quienes pertenecen y sirven al Señor. O sea, no solamente debían ser un canal de bendición, sino un ejemplo de esa bendición. Y el séptimo propósito, pues, era mostrar la gracia de Dios aún en el trato con el pecado. Todo ese sistema de sacrificios estaba mostrando la gracia de Dios para tratar con el pecado. Los sacrificios no podían quitar el pecado por sí mismos, pero eran una imagen muy clara de cómo Dios sí lo haría. O sea, por medio de la sangre, del sacrificio eficaz y perfecto de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Así que Israel pues era clave en el propósito de Dios. Ahora, Dios no tenía ninguna obligación de escogerlo, pero lo escogió y tenía que usarlo para cumplir ese propósito para el cual Dios lo había escogido. Así que Dios tenía que usar a Israel porque había hecho su promesa a Abraham. Así que era algo imposible que no lo usara. De la misma forma, Dios ha hecho una promesa a quienes confían en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esa promesa es tan segura como la promesa que Dios hizo a Abraham. En Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Así que las promesas tanto a Abraham y a todos aquellos que confían en Cristo están aseguradas, están firmes, como se afirma igualmente en el libro de los Salmos. Salmo número 33, verso 11, dice así la palabra del Señor: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora, como cristianos, creyentes, que hemos confiado en el Señor Jesucristo, que hemos creído en su obra, que hemos creído en el Evangelio, podemos estar seguros en Cristo, porque Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo conformarnos a la imagen de su Hijo. Y si Él fallaba en esta promesa, pues fallaría en su propósito eterno. Recordemos que el propósito eterno de Dios es tener una familia con muchos hijos semejantes a Jesucristo. Y la promesa de Dios a quienes creen en su Hijo, pues es una extensión de esa promesa que Dios hizo a Abraham. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 9, versos 6 al 8, afirma lo siguiente: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que no todos los que descienden de Israel son israelitas. También en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versos 3 al 4, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Démonos cuenta que aquí no se dice nada que nosotros tengamos que hacer. Aquí no aparece nada de obras que tengamos que realizar, nada de nuestra fidelidad o de cualquier otra cosa. Aquí se habla de cuál es ese aspecto soberano de ese plan de Dios. Y ese es precisamente la base de nuestra seguridad, que Dios se ha propuesto amarnos, se ha propuesto conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y nada puede violar eso. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Démonos cuenta que aquí el apóstol Pablo está hablando en un tiempo pasado. En un tiempo pasado incluso para creyentes del futuro. Muy bien, entremos a la tercera razón, que es la promesa de Dios. Vemos lo que dice el texto en Hebreos 6, la parte B del versículo 13 y los versículos 16 y 17. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí la tercera seguridad que Dios da se menciona precisamente aquí, en el final del versículo 13, y es su juramento. En los tiempos del Nuevo Testamento era común que una persona jurara por algo, por alguien mayor que sí mismo. Por ejemplo, podían jurar por el altar, por el sumo sacerdote o por Dios. Y una vez que se realizaba ese juramento ya se terminaba, se acababa toda discusión. Así que nadie haría un juramento semejante a menos que estuviera completamente seguro de cumplirlo. Ahora, Dios no necesitaba hacer ningún juramento, porque su palabra es fiel, con o sin juramento, así como también debería ser nuestra palabra. Pero el Señor sabía que la fe de los hombres era muy débil, así que Él tuvo que asegurarse y jurar por sí mismo. Ahora, la promesa de Dios se cumpliría y su juramento no aseguraba más la promesa, no. Sin embargo, lo hizo para dar más seguridad a quienes son lentos para creer. La sola palabra de Dios es garantía suficiente, pero Dios hizo un juramento para mostrar que eso era exactamente lo que quería decir. Y algunos autores dicen que la promesa en ese juramento de Dios es el Espíritu Santo. Porque Pablo se refiere 3 veces al Espíritu Santo como las arras de Dios para los creyentes. Veámoslo, allí en 2 Corintios 1:22. Dice así, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También lo menciona en el capítulo 5, verso 5. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y también en el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 13 y 14, dice así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en el griego la palabra arras, pues significa también anillo de compromiso o una fianza del matrimonio. Así que si su sola promesa no bastara, Dios jura por sí mismo y nos deja la presencia del Espíritu Santo como esas arras, como esa fianza en el juramento. Muy bien, veamos lo que se continúa diciendo Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí se habla de dos cosas inmutables. Y la primera de esas cosas es la promesa de Dios. Y la segunda es su juramento, que son inmutables. No hay posibilidades de que cambien, no hay posibilidades de que varíen. Así que su promesa y su juramento no se pueden cambiar, no se pueden alterar. Así que en Cristo podemos estar seguros. No tenemos por qué temer nada. Él nos sustentará, nunca nos dejará ir. Nuestra seguridad no está en nosotros mismos, en que nosotros dejemos ir a Dios, sino en que Él nunca nos va a dejar ir a nosotros. Ahora dice este versículo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y precisamente Jesús y el Evangelio que trajo es esa esperanza puesta delante de nosotros. A Él podemos ir, a Él podemos asirnos con toda confianza, con toda seguridad. En su primera carta a Timoteo, Pablo dice que Jesucristo es nuestra esperanza, y en el capítulo 1, versículo 1. Y en Colosenses, el apóstol Pablo se refiere al Evangelio como nuestra esperanza. Muy bien, veamos cuál es la cuarta razón, y precisamente es su sacerdote. Miremos lo que dice Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le dio a Abraham la seguridad de quién es Él, de su propósito y su juramento. Y Dios también da todas las cosas a quienes han creído en Cristo. Pero aún más nos da otra, y es su sacerdote. Y ese sacerdote es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y como dice acá, Él sirve de ancla para nuestras almas. Y Él es el único que siempre evitará que nos vayamos a la deriva y lejos de Dios. Y dice aquí en este texto que el Señor Jesús penetró hasta dentro del velo. Y se está refiriendo aquí cuando Él entra allí al lugar santísimo donde realizó el sacrificio por la expiación. Recordemos que en el antiguo pacto el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Pero en el nuevo pacto se hizo una sola vez y para siempre, con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el sumo sacerdote entraba allí al lugar santísimo, él tenía que salir nuevamente. Pero cuando el Señor Jesucristo entra allí y traspasa ese velo, no salió como lo hacían los sumos sacerdotes arónicos, sino dice en Hebreos 1:3 que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dice allí en Hebreos 3:1. Así que el Señor Jesucristo permanece allí y Él es el guardián de nuestras almas. O sea que es un
nivel de seguridad absoluta. Como lo menciona el pastor MacArthur, abro comillas, no se trata solamente de que nuestras almas estén ancladas en el santuario celestial, inviolable e invulnerable, sino que Jesucristo nuestro Salvador hace guardia cuidándolas también. ¿Cómo podría describirse la seguridad del cristiano con una palabra diferente a eterna? Verdaderamente podemos confiarle nuestras almas a Dios y a su Salvador, el Señor Jesucristo. Cierro comillas. Así que esta es una suficiente razón para que todos puedan llegar a la salvación, para que todos puedan disfrutar de esta seguridad. Gracias damos a Dios por ese sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, porque eres un Dios incomparable. Gracias, amado Dios, por ese infinito amor que has depositado en nuestras vidas. Gracias por esas promesas que tú hiciste a Abraham, pero también por esas promesas ahora, Señor, que tú has hecho a todos los que hemos creído en ti y a todos los que creerán también en ti. Gracias por ser el Dios que eres, un Dios que no cambia, un Dios que es fiel totalmente a su palabra. Gracias porque tus propósitos, Señor, son eternos y tú llevas cada día a cabo tus propósitos en nuestras vidas. Tus promesas permanecen, oh Dios. Tus promesas son sí. Gracias, Dios. Y gracias por ese sumo sacerdote que nos has dado, el Señor Jesucristo, porque podemos estar plenamente confiados en esa salvación tan grande y maravillosa que nos has dado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.